Finaliza un silencio de muerte en la vecindad. 5 años después de su defunción en esta venerable casa, después de 1808 días, los restos de Wolfgang Dirks descansarán en el cementerio. ¿Cómo es posible que en el número 56 de la calle Diesel de Hamburgo nadie se diera cuenta de que vivían al lado de un cadáver? Un descubrimiento macabro y angustioso. Durante 5 años, todas las tardes se encendían en la ventana del difunto las lucecitas del árbol de Navidad. Es horrible. ¿Hace cuánto que murió? 5 años. No lo creo. Sufría una discapacidad, es todo lo que puedo decirle. Lo veíamos muy pocas veces y no mantenía contacto con nadie de la casa. Alguien tendría que haber tocado al timbre, llamado a la puerta o haber informado a la policía. Pero cada uno va a lo suyo. 18 inquilinos bajo un mismo techo. Casas bien cuidadas de una cooperativa de viviendas en un barrio obrero hamburgués. En la primera vivienda de la planta baja vivía Wolfgang Dirks. Murió a la edad de 43 años sin que nadie se enterara. Hoy tendría 48 años. Señor Willert, el martes a las 2:30 de la tarde, por así decirlo, usted irrumpió en la vivienda del señor Dirks. Sí, así es. Con ayuda del servicio de cerrajeros, taladramos la cerradura y abrimos la puerta. Entonces entré en la vivienda y al principio no vi nada. Después descubrí un esqueleto en la cama y entonces llamé al colega porque no lo podía creer. Los huesos estaban marrones. Él lo corroboró y entonces llamé a la policía. No volvimos a entrar en la vivienda hasta que llegaron los agentes. Delante de él había un programa de televisión del 5 de diciembre de 1993 y también correspondencia de ese mismo año. Es evidente que ese hombre se murió en diciembre del 93. La vivienda también presentaba un aspecto como si nadie hubiera estado allí durante muchos años. Eso permite deducir que falleció el 5 de diciembre de 1993. Quizá esa fue la última noche que Wolfgang Dirks miró la televisión. Aquel domingo de Adviento, el actor y cantante alemán Johannes Hesters cumplía 90 años. Sucesos importantes en esos 5 años. Roman Herzog es nombrado presidente de la República Federal de Alemania. El piloto Ayrton Senna perece en un accidente. Accidente de autobús en Múnich. El canciller alemán Helmut Kohl gana las elecciones por 4ª vez. Michael Schumacher, por 2ª vez campeón mundial de Fórmula 1. Quiebra el agente inmobiliario alemán Jürgen Schneider. Se estrella un avión de Virgin Air en la República Dominicana. Proceso contra 2 secuestradores del millonario Jan-Philipp Reemtsma. Cambio político en Londres. Muere Lady Di. Desbordamiento del río Oder en el oeste de Alemania. Accidente ferroviario de Eschede en el norte de Alemania. Francia campeón mundial de fútbol. Cambio político en Bonn. Durante todos esos años, Dirks yacía en su vivienda. Y al atardecer, por medio de un mecanismo de relojería, se encendían, noche tras noche, las lamparitas de su árbol de Navidad. Naturalmente produce un choque tremendo descubrir un esqueleto, pues nadie cuenta con ello. Esperábamos encontrarnos con una vivienda vacía. Instituto Forense. El cadáver está momificado. Los órganos secos y en parte convertidos en polvo. Como la muerte ocurrió en invierno, la descomposición del cadáver no produjo olor. El forense declaró muerte natural, pues el esqueleto no presentaba heridas, como el cráneo roto o algo parecido.
En la vivienda tampoco había signos de violencia o desorden y la puerta estaba cerrada por dentro. No pudimos determinar el motivo de su muerte porque sus órganos estaban pulverizados, pero hay que suponer que murió de muerte natural, probablemente a consecuencia de su enfermedad o por una sobredosis de medicamentos. Wolfgang Dirks se mudó a esta vivienda el 1 de diciembre de 1975. Entonces tenía 25 años. Hay pocos rastros de su vida. Después de la escuela elemental, el hamburgués ingresa como aprendiz de cerrajero en esta empresa. Un compañero de clase de aquellos años apenas recuerda algo relevante sobre Dirks. Según puedo recordar, no era un mal aprendiz, en realidad era bastante bueno. Pasó sin dificultad los exámenes parciales. ¿Recuerda qué nota obtuvo en el examen? No recuerdo qué notas recibió exactamente, pero desde luego eran relativamente buenas. No tuvimos ningún tipo de contacto privado. La mayoría de las veces hablábamos del trabajo, del aprendizaje, de la escuela, sobre ese tipo de cosas. Quizá también alguna vez sobre muchachas. Mucho antes de su muerte, Wolfgang Dirks tampoco quiso saber nada de su madrina, Martha Bergmann. Ella, sin embargo, recuerda con gusto, por ejemplo, la boda de su sobrino con una austríaca. Era un joven un tanto desgarbado, de 1,90 m de altura, a quien su madre cuidó con mucho cariño. Su padre, un albañil muy severo y alcohólico, falleció a consecuencia de un accidente laboral cuando Wolfgang tenía 10 años. Dirks conoció a su esposa durante unas vacaciones en Austria y en 1972 se trasladó a vivir con ella. El matrimonio duró poco. El joven hamburgués, acostumbrado a la gran ciudad, no se adaptó a la vida en las montañas austríacas. Y su esposa, una joven montañesa, tampoco se encontraba bien en la ciudad portuaria de Hamburgo. Ahora ya tiene 45 años, volvió a casarse y ya hace tiempo que vive otra vez en su lugar de origen. Para un periódico de Hamburgo declaró que en su pueblo nunca ocurriría una tragedia tan macabra, pero no quiso presentarse ante la cámara. Regresamos a la calle Diesel, en Hamburgo. Frente a los pequeños huertos, la calle principal con las casas de ladrillo típicas de este barrio obrero. Hasta su divorcio en 1977, el matrimonio Dirks vivió en una pieza de 31,57 metros cuadrados. Las vecinas de aquellos años todavía los recuerdan. Cuando se mudó aquí todavía vivía con su mujer. Yo la vi alguna vez cuando salían de compras en el auto los sábados. No se quedó mucho tiempo. ¿Qué impresión le causó? No puedo juzgar. Era muy reservada, lo mismo que él. ¿Cómo era él? Rehusaba el contacto. Cuando todavía trabajaba, apenas se le veía. Alguna vez los sábados cuando salían de compras con el auto. Eso era todo. Tenía muchos problemas. Estaba en pleno proceso de divorcio y, ¿cómo decirlo? Yo le gustaba, era joven, acababa de cumplir 24 años. Él tenía 25, un año mayor que yo. A veces salíamos juntos, íbamos a pasear, conversábamos. Tenía problemas psíquicos muy graves. Era un hombre muy sensible y tenía problemas de alcoholismo. Era muy agresivo, brutal. Me afecta mucho. Estaba convencida de que se había mudado o que estaba en un asilo. No sabía nada. Nos entendíamos muy bien. Yo tenía una relación, pero siempre andaba detrás de mí y era muy, muy celoso. Una vez le dio tal ataque de celos que tumbó mi puerta. Y yo estaba en la cama con mi hijo cuando él se presentó en el pasillo de mi vivienda, completamente borracho.
Desde que lo conocí, hace ahora 12 años, siempre fue una persona huraña que no hablaba con nadie. Cuando me encontraba con él en las escaleras, enseguida rehuía sin intercambiar una mirada, aunque sabía que yo era el administrador de las viviendas. Solía recogerle un taxi la mayoría de las veces para llevarlo a la taberna. A pesar de la herida grave que tenía en el pie, por lo que estaba en tratamiento, caminaba hasta el taxi para que lo llevara al bar. Yo lo recuerdo como una persona simpática. Cuando estaba embarazada me sujetaba a la puerta para entrar en la casa y también después con el cochecito del niño. Aunque cojeaba y usaba muletas, me sujetaba a la puerta. En realidad era un hombre muy amable. Lo conocí en 1993, sin duda a principios de año, poco después de que nos trasladáramos a vivir aquí. Él estaba en una silla de ruedas y se presentó. Yo le dije que era el nuevo vecino y mantuvimos una conversación amigable. Me comentó que había tenido un accidente, que le habían operado la cadera y que por eso estaba en una silla de ruedas. ¿Tuvieron algún tipo de contacto de vecindad? Diría que no. Tampoco hubo muchas oportunidades, como ahora sabemos. Es sobrecogedor que en una casa donde viven varias familias nadie notara nada, especialmente al ver que todas las tardes, durante años, se encendían en la ventana las luces del arbolito. Por lo menos en verano tendría que haber llamado la atención. Y él tampoco limpiaba nunca las escaleras. Después de 5 años, las ventanas también estaban bastante sucias, por decir poco. La comunidad de vecinos tendría que haberse dado cuenta de que todo eso no era normal. Alguna vez sí que nos acercamos a escuchar a la puerta, como se suele hacer, pero no escuchamos nada y tampoco se olía nada. Cuando nosotros nos trasladamos aquí ya hacía tiempo que había ocurrido. Yo les decía, controlen si limpian las escaleras. Tiene que ser posible averiguarlo. Y si alguna vez lo ven, entonces avísenme de inmediato. Para el control, un plan para la limpieza de las escaleras en la puerta del señor Dirks. Comentario al margen escrito por una de las vecinas. Estimado señor Gnoike, sería muy amable de su parte que por una vez nos mostrase qué escaleras limpia el señor Dirks. Yo no puedo comprobarlo. Con esa nota, usted se quejó de que no se limpiaban las escaleras. ¿Quiere contárnoslo? En cada planta vivimos 4 inquilinos y a cada uno le toca limpiar las escaleras una vez al mes. Cuando le tocaba el turno a mi vecino, nunca limpiaba. Nunca se ocupó nadie del asunto y nos respondían que los demás teníamos que limpiar más veces. Nosotros no estábamos de acuerdo y por eso escribí esa nota donde consta que cuando le tocaba a él, nadie limpiaba. Usted había oído que su vecino era discapacitado o que vivía en un asilo, pero exigía que limpiara las escaleras. ¿Cómo iba a hacerlo? Somos responsables de que la semana que nos toca limpiar las escaleras realmente se limpien. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, también nos ocupamos de que alguien las limpie. Pero sabía que su vecino era discapacitado. Sí, yo misma no puedo decirlo, pero al parecer andaba con muletas. Le fastidiaba que no limpiara las escaleras. Naturalmente, a nosotros nos reprochaban que no limpiábamos las escaleras. Por otra parte, nos decían que el vecino estaba discapacitado, pero nunca estaba en casa. Claro, de alguna manera hay que desahogarse. Una tiene que tragarse todo y de alguna manera hay que dar salida a la frustración. Tampoco hubo nadie que se sintiera responsable durante los últimos 5 años, cuando la presencia de los inquilinos en la vivienda era necesaria para realizar diversos trabajos y la puerta de Wolfgang Dirks siempre permanecía cerrada. Empieza con la lectura del contador de la calefacción y después con la instalación del interfono, que dicho sea de paso, se realizó en 2 etapas. Primero el timbre y después el interfono en sí. Por lo menos en esas ocasiones, cuando realmente era necesario tener acceso a la vivienda, tendrían que haber intentado hacer algo por entrar al apartamento del señor Dirks.
pero nadie se ocupó de averiguar qué ocurría y por qué no se podían realizar esas tareas. Por lo menos en esas ocasiones, la cooperativa de viviendas tendría que haber mostrado interés por acceder a la vivienda. Reproches contra la cooperativa hanseática de construcción. Con sus 6.700 viviendas baratas, es una de las mayores sociedades de Hamburgo. Actualmente la sociedad cuenta con unos 8.400 miembros, entre ellos la madre de Wolfgang Dirks o el propio difunto. Debido a las circunstancias actuales, la directiva ha revisado su acta detenidamente. En el acta del miembro número 10.057 figura una copia del contrato de alquiler del 1 de diciembre de 1975. Su última renta, unos $230 al cambio, incluidos los gastos de comunidad, por una pieza con cocina y baño. Señor Pasch, durante varios años, los vecinos o los trabajadores que querían instalar algo les comunicaron que no había manera de contactar con esa persona. ¿No les extrañó? Especialmente en relación con la lectura de los costes de la calefacción, recibimos distintas notificaciones en las que se nos comunicó la imposibilidad de encontrar al señor Dirks. Por nuestra parte, intentamos establecer contacto por escrito o a través del administrador y recibimos distintas informaciones. Unas veces nos decían que estaba en el extranjero, otras veces que estaba en un asilo y finalmente nos contentamos con esas respuestas. Estaba muerto. Llevaba 5 años muerto en su vivienda y no se les ocurrió entrar en ella. El motivo que nos podría haber inducido a penetrar en la vivienda es la lectura de los contadores de la calefacción, pero en general ello no nos da derecho a inmiscuirnos en la vida privada de los miembros de nuestra cooperativa. Por ello, ese motivo no era suficiente para averiguar el paradero del señor Dirks. Un folleto de propaganda de la Cooperativa Hanseática de Construcción, donde se subraya como aspecto positivo la solidaridad entre los vecinos. ¿Cómo y cuándo decidieron intervenir? Al pretender instalar contadores del agua en las viviendas y percatarnos de que no era posible concretar una cita con el señor Dirks, intentamos contactarlo por distintos medios. Nosotros, la empresa instaladora, el administrador. Todos los intentos fueron vanos. Entonces, la semana pasada hablamos con la madre del señor Dirks, que nos dijo que no sabía nada de su hijo desde hacía bastante tiempo. Wilma Dirks, una anciana de 75 años, siempre hizo todo lo que pudo por su único hijo. Incluso después de una riña ocurrida algunos meses antes de la muerte de Wolfgang, continuó pagando el alquiler de la casa. 2 kilómetros separaban a la madre del hijo. No quiere hablar de su muerte. ¿Por qué la madre no tuvo contacto con su hijo durante 5 años? Hace 5 años y medio, o quizás 6 años, riñeron y por eso se distanciaron. Después de algún tiempo, la señora Dirks intentó volver a establecer contacto y fue a la calle Diesel. Como nadie abría la puerta, pensó que el hijo todavía estaba resentido y que no tenía interés en mantener el contacto. Después, debido al aspecto que presentaba la vivienda, con las persianas siempre bajadas y el árbol de Navidad siempre alumbrado, supusimos que no vivía allí. La familia Dirks pensó que la vivienda estaba deshabitada y que quizá vivía con una nueva compañera. Incluso se comentaba que Wolfgang Dirks se encontraba en el extranjero. Por ello, la madre continuó pagando el alquiler y todos los gastos para que pudiera regresar a la vivienda cuando quisiera. La vivienda permaneció tal como estaba, pero alguien recogía el correo. ¿Quién lo hacía? El correo lo recogía el compañero de la señora Dirks. Cuando ella cayó enferma, no podía venir hasta aquí caminando y por eso lo recogía su compañero.
¿Tenía llave? No, solo tenía una llave del portal, pero no tenía llave ni de la vivienda ni del buzón. Entraba en el portal y recogía el correo sacándolo con los dedos por la ranura del buzón. La madre no solo pagó el alquiler hasta el mes de noviembre, sino también la cuenta del teléfono. Así que todavía se puede llamar al teléfono de Wolfgang Dirks. Para nosotros lo que cuenta es que se pague mensualmente el alquiler. Eso indica que la persona vive. Los pagos se controlan con regularidad. El pago del alquiler es un signo de vida y el arbolito iluminado también. ¿Cómo íbamos a imaginar que había instalado un mecanismo de relojería? ¿Siente remordimientos porque nadie se ocupó de él? No, no tenemos remordimientos. No permito que me hagan ese tipo de reproches. No, ya se lo he dicho a ese señor. Nosotros comunicamos varias veces que las luces del árbol se encendían todos los días y que hasta cuándo iba a seguir alumbrando, que la gente se paraba a mirar el árbol de Navidad. No, no aceptamos esos reproches. En su camino casi diario, también el párroco de la comunidad vio año tras año las luces intermitentes del arbolito en la ventana del número 56 de la calle Diesel. Me hacía sonreír porque recordaba las conversaciones que había tenido con algunas personas de la casa. Los vecinos también se reían de la ocurrencia de tener encendido un árbol de Navidad durante todo el año. Es casi una sátira. ¿Y la oficina de asistencia social? Wolfgang Dirks estaba inscrito en ella. Hasta 1 año y medio después de su muerte, continuó recibiendo ayuda social. Al no responder a las citas, cortaron los subsidios. Ahora los responsables de la oficina correspondiente, que no desean declarar ante la Cámara, averiguan a dónde ha ido a parar el dinero. Del hombre nadie se ocupó. Ayer el cartero volvió a traer una carta a nombre de Wolfgang Dirks, número 56 de la calle Diesel. El remitente, un abogado. Su contenido es secreto de correspondencia. Vivimos en una sociedad competitiva. Cada uno hace su vida y no se ocupa para nada de sus vecinos. Entonces ocurren este tipo de cosas. De todas formas, a mí me impresiona y este caso me servirá de lección. No hay que confiar en que otros se ocuparán del asunto y quedarse tan tranquilo. Hay que insistir. Incluso pienso que como vecino se tiene derecho a saber, por lo menos, si el vecino vive. Usted dice que habló con la madre, con la policía, con la cooperativa. ¿Quién tiene la culpa de que nadie se enterara que había muerto? Yo no lo expondría de esa manera. Hay varias respuestas. La familia, el propio Wolfgang Dirks. Y quizá yo también tengo parte de la culpa. Tendría que haber insistido más y acudir a las autoridades y también a la policía. Solo en Hamburgo el 50% o casi el 50% de los hogares están constituidos por una sola persona. Cada cual vive solo consigo mismo. Tampoco se procura establecer contacto con otras personas, como en este caso. La policía exhorta a que la gente se preocupe de sus vecinos. Naturalmente, eso no significa que haya que vigilarlos, pero un saludo amistoso de vez en cuando, ofrecer ayuda. Todo el mundo puede necesitarla en alguna oportunidad. Alguien resbala en la ducha, se cae y no puede levantarse. Entonces uno se alegra de que alguien llame a la puerta y se preocupe de saber si ha pasado algo o de llamar a la policía. Preferimos acudir 10 veces en vano que llegar una vez demasiado tarde.
En el caso de Dirks, en los últimos 5 años la policía se apersonó 2 veces, pero no constató ningún tipo de irregularidad. Entonces pensamos que por fin alguien se ocupaba del asunto. Quizá la cooperativa o quizá por iniciativa de la madre, no sé quién llamó a la policía. Pensamos que alguien había decidido en serio aclarar la situación y que pronto nos enteraríamos de lo que ocurría. ¿Cuándo fue eso? Desgraciadamente, hace 3 o 4 años. Pero lamentablemente, después nadie nos puso en conocimiento de nada. Tampoco a nosotros se nos ocurrió pensar que pudiera haber un muerto en la vivienda. En la comisaría de policía de Hamburgo, nadie ha podido informarnos de por qué la policía decidió no entrar en la vivienda sospechosa en aquellas ocasiones. Los libros de registro solo se conservan 3 años. Señor Pasch, ¿qué ocurrirá cuando la policía autorice la entrada en la vivienda? Contactaremos a la madre para decidir qué se hace con los enseres. Y después desinfectaremos y renovaremos la vivienda para volver a alquilarla. Con ello, en la cooperativa, el acta de Wolfgang Dirks quedará clausurada. Allí se habla de liquidar rápidamente el asunto. Y en la casa número 56 de la calle Diesel, la vida continúa. Ah, y ahora salimos en televisión. Nos convertiremos en estrellas.